a la distribución de Poisson. Nosotros, distribución binomial, puro repaso. Yo esto normalmente no lo doy, pero como está en el programa, vamos a aclarar en qué consiste. La distribución binomial consiste en que posee dos posibilidades. Dos posibilidades que son P y Q. Y que P más Q igual a 1. Es decir, todo lo que hay en el universo con este tipo de distribución es P y Q y todos suman en el universo. Todos suman la unidad. De tal cuenta que podemos calcular P a través de Q, si conocemos Q, Q1 menos Q igual a P, y de igual forma, si conocemos P, podemos averiguar Q. Puede ser que nos las den las dos o que nos den nada más una sola de ellas. Cuando hablamos de P, estamos hablando de probabilidad de éxito. Y cuando hablamos de Q, estamos hablando de probabilidad de fracaso. No son adjetivos, son sustantivos, es el nombre de la probabilidad. En ese sentido, si nosotros podemos, la probabilidad de éxito es lo primero que se menciona. Si yo digo, por ejemplo, la probabilidad de que pierdan el curso, por ejemplo, la probabilidad de que pierdan o reprueben, ¿verdad que lo correcto? Reprueben métodos cuantitativos 1 es del 10%. Estoy hablando de una probabilidad de 0.10. Eso es éxito. Eso es probabilidad de éxito. Aun cuando es pierdan. Pero es ¿por qué? Porque lo primero que estoy mencionando. Derivado de que P es igual a 0.10, entonces averiguo, no me lo dan, pero averiguo que Q es 0.90. Esto es pierden y esto es ganan. En lenguaje coloquial, aprueban o reprueban el curso. ¿Sí? De igual forma, cuando hablo de Q, Q es la probabilidad de fracaso. Puedo decirles, por ejemplo, es lo segundo que se menciona o lo que no se menciona. Por ejemplo, la probabilidad de aprobar métodos cuantitativos 2, métodos cuantitativos 2, es
del 80%. O sea, 0.80. Esto es, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo segundo que se menciona o lo que no se menciona. Aquí estoy hablando de la probabilidad de aprobar métodos cuantitativos. Estoy hablando de P. La probabilidad de éxito es igual a 0.80. Q no se menciona. Estos son los que aprueban. Los que reprueban no lo menciono, pero obviamente es 0.20. Sí, o sea, estamos hablando de lo mismo. Esto es distribución binomial. Puro repaso. ¿Por qué repaso? Porque estamos diciendo, vamos a hacer una aproximación de la distribución binomial a la distribución de Poisson. Bueno, entonces ahora voy a repasar distribución de Poisson. ¿Qué sucede con la distribución de Poisson? Siempre estamos hablando de P, probabilidad de éxito, o sea, lo primero que mencionamos, y Q, probabilidad de fracaso, o bien lo que no se menciona o lo segundo que se menciona. Siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Si aquí también hay P y Q. Entonces, aquí si hay probabilidad de éxito y probabilidad de, le pongo no Y, si no se puede confundir, P y Q. Aquí lo que diferencia estas dos es que esta probabilidad de éxito tiene un valor muy pequeño. Característica, ¿la? Tiene un valor muy pequeño. Otra característica es que la media es proporcional. Esto es casi lo básico. Al espacio y tiempo. Nos dan una media para un determinado espacio y tiempo y nos la preguntan para otro espacio y tiempo. O para otro espacio o bien para otro tiempo. Esas son las dos características fundamentales de la distribución de Poisson. Este valor muy pequeño hace que la distribución de Poisson, es decir, se tipifique como una distribución aplicada a eventos raros. ¿Por qué? Porque la probabilidad que ocurra es cercana a cero, ¿verdad? Casi hay probabilidad de que no ocurra. Si cercana a cero, ¿cuánto es? 0.00 y algo. A eso se refiere la probabilidad de éxito. Ahora, hay veces en donde estas se combinan y precisamente ahí es donde hablamos de la aproximación. Cuando hay aproximación lo hacemos porque, uno, cuando, voy a poner aquí, cuando el número de observaciones es demasiado grande. Número de observaciones, o sea, n es demasiado grande.
Cuando, poner aquí cuando, B, los valores de P y Q son demasiado pequeños. Insisto, demasiado pequeños. Son demasiado pequeños. C, cuando P o bien Q son menores o iguales que 0.05. Y además, N es mayor de 20. Este N, el número de observaciones es mayor de 20. Mayor o 20 o más. Además, cuando la media mu es igual a n por p y n por p es menor o igual que 5. Es 5, no es 0.05 ni 5%, sino que menor o igual que 5. Y cuando son esas condiciones, entonces no la trabajamos. Obviamente, pues, les digo que no es necesario que esté en el programa, pero como está, lo aclaramos. Cuando se dan estas condiciones, entonces lo trabajamos como una distribución de Poisson, ¿verdad? Aclarando más, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una media para cada caso. Eso es fundamental. Vamos a adaptar la media dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Ejercicios. No hay ejercicios o aplicación. Ya vimos dos. Vimos dos ejercicios. No me acuerdo cuándo fue, si el 1 o el 11, el 5. ¿Cuál fue, licenciada? No me recuerdo. El 1 fue, licenciado. El 5 y el 11 creo que fueron. El 1 fue, ¿verdad? Ya vemos. Es decir, no hay que hacer nada distinto, sino que simplemente vamos a hacer una aplicación en función sobre todo de estas condiciones. Estas son bien importantes. Que la probabilidad de éxito o de fracaso sea menor del 5%, que el número de elementos sea grande o sea mayor del 20%, y que la media n por p, la media la calculamos a través de n por p, este n por la proporción de éxito, sea menor o igual que el 5, entonces, aunque sea binomial y creamos que es binomial, lo trabajamos como Poisson. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Si ustedes se dan cuenta en el libro, no hay nada, ningún problema específico para este tipo de desarrollo, de tema, sino que la tratamos como distribución de Poisson todo. Bueno, el programa, después de eso, contempla siempre en la cuarta unidad, dice número 2, distribuciones continuas de problema.
Número 1 es distribuciones discretas de probabilidad. Número 2, anoto, distribuciones continuas de probabilidad. Dos punto uno, definición. Cuando hablamos de distribuciones continuas de probabilidad, estamos hablando a cualquier listado completo, es decir, todos los valores, listado completo de valores de probabilidad pero de una variable continua. Es decir, que proviene o que es susceptible de medición. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Eso ya lo manejan ustedes. ¿Qué es susceptible de medición? Por ejemplo, el peso. El peso se mide, ¿verdad? La estatura se mide, la distancia se mide. Y dentro de ellas, dentro de esas distribuciones de probabilidad continua, está la distribución normal. 2.2 dice distribución. No vamos a ver otra, solo es esta, normal. En el libro, en la página 177, hay un esquemita. Dice así más o menos. Dice distribución normal, que sea esto. Distribución normal. Y luego tiene dos posibilidades. La primera posibilidad habla de curva normal. Y la otra posibilidad habla habla de normal estándar, pero realmente distribución aquí habla de normal estándar. Eso es el esquemita que está en esa página. ¿Qué es? No se puede explicar por sí mismo. Yo no le veo ninguna distribución. Sin embargo, como estoy hablando de distribución normal, tengo que mencionar lo que está ahí. La distribución normal, aquí no está, pero voy a asignarle un concepto diciendo
es el listado completo de probabilidad un listado completo de probabilidad que continua, le voy a poner continua, para ser coherente con lo anterior. Continua que se enfoca bajo dos puntos de vista. Dos punto uno como curva normal propiamente como curva normal propiamente y como curva normal estándar. Curva normalmente y como curva normal estándar. Ahora sí, ya le encontramos sentido a eso, ¿verdad? Me voy a olvidar un poquito de la curva normal estándar, solo que la copien. Voy a eliminar el gráfico. Me quedo con curva normal propiamente. Borro la otra. Ya voy a explicar en qué consiste, pero someramente. Como curva normal propiamente, cuando las probabilidades toman las características siguientes. Y aquí entonces ya caemos al programa. Dice distribución normal 221 características siguientes. Vamos a redactar lo distinto. Las siguientes dos punto dos. Dos uno. Curva normal 221.1. Características. Las siguientes características.
a los valores de la media, coma, mediana y moda poseen los valores de la media, la mediana y la moda son iguales. Poseen un mismo valor, le diría, tiene valor ahí. Son iguales. B. Las probabilidades se encuentran en un 100% bajo la curva. Bajo la curva. C. Estoy viendo la curva normal propiamente, ¿verdad? Características, la característica de la curva normal, los valores de la media son los mismos, las probabilidades en un siempre se encuentran bajo la curva. C es simétrica. Es decir, un 50% de las probabilidades se ubica a la izquierda de la media y el otro 50% a la derecha. Bueno, voy a anotarlo aquí en forma apretada. A, B, C, D. Es asintótica. Es asintótica, es decir, o sea, nunca toca el eje de las
X. Nunca toca el eje de las X. De E. Se distribuye en valores de desviaciones estándar alrededor de la media. Estándar alrededor del media es a la izquierda, que tienen valores negativos, y 3 a la derecha, que tienen valor positivo. Y hay una característica F que se las voy a explicar en un momento. Estoy copiando las propiedades que le di, resumiéndolas, ¿verdad? Para poder seguirles explicando. Ok, ahí tengo todas las propiedades A, B, C, D, E, F. Ahí estoy. La curva normal, eso es aparte, la curva normal se representa a través de la campana de Gauss. La campana de Gauss, ahorita la voy a dibujar. Una línea recta, por favor. A mí no me salió tan recta esta, pero vamos a ver si la podemos arreglar. Ahí está, más o menos.
Ahí va. Una línea recta. Esta línea recta representa a menos X y a X. Es el eje de las X. El eje de las Y no lo dibujamos todavía. Y la campana de Gauss, como su nombre lo indica, tiene forma de campana. Uh-huh. Ahí estoy, más o menos. Voy a borrar esto, que esto ya lo tengo allá. Ustedes, para poder dibujar más o menos una curvita, yo les aconsejo, no, y les pido por favor que hagan lo siguiente. Una hojita de papel bond, mejor si no es de papel bond, la doblan en dos. Aquí vamos a llevar recortes 2, ¿oye? No recortes 1, sino recortes 2. Luego la doblan en 4, ¿sí? Y luego a esto le van a hacer esto, miren. ¿Sí? Nada más. Y luego vienen con una tijera y van a hacer el recorte pertinente. No que toque la orilla, sino que la dejan más arriba. ¿Y qué hicieron? Fabricaron su curva normal. ¿Recuerdan el piquito ahí? Tienen su curva normal dibujada. ¿Para qué les va a servir esto? Les va a servir para que no me hagan cuadrados normales o triángulos normales. ¿Qué es eso? Yo no quiero en el examen que como curva normal me vayan a hacer esto, porque eso no es una curva normal. No quiero que me vayan a hacer triángulo normal, ¿sí? O que me vayan a hacer una curva así, o así, o una curva así. Hacen unas mamarrachadas que no puedo leer realmente en qué consiste la interpretación de cada problema, ¿sí? La hagan de un material de cartulina, de otros materiales que ustedes manejan muy bien, no necesariamente tan grande, ¿verdad? Tiene que ser más pequeña, que quepa en lo ancho de su cuaderno, ¿verdad? Pero sí, tampoco tan chiquita como para que no puedan hacer explicaciones dentro de la curva. Eso se los va a calificar la licenciada el día sábado, si tienen actividad, ella les va a calificar, les van a presentar a ustedes, mira, aquí está mi curvita, ¿verdad? La hice de papel tal, de cartulina, hay cartón tal, ¿verdad? Y entonces la tienen en su cuaderno y cada vez que ustedes quieran hacer una curva en su cuaderno, ¿qué hacen? La ponen en su cuaderno y marcan, ¿verdad? ¿Verdad? Sencillo. ¿Verdad? Ya les queda. Ya tenemos uniformizados cómo van a hacer su curva normal. Esta es la curva normal. Al centro, yo acostumbro trazar siempre una línea punteada para poder diferenciar esta línea de otras líneas que se hacen en el extremo de esta curva de manera normal. Porque aquí está la media, el valor de la media, la mediana y la moda. Estas tienen un mismo valor aquí, al centro.
Entonces vamos con las características. La media, la mediana y la moda tienen el mismo valor y se ubican en el centro de la distribución normal. El total de probabilidades en la distribución y en la curva normal, por eso le llamamos curva normal, es igual a 1. Es decir, desde este extremo, aquí, este extremo, hasta el otro extremo, que realmente no tiene fin, las probabilidades son igual a 1. Aquí está el total de probabilidades, o sea, el 100%. 100% de probabilidades desde este extremo hasta este extremo. Característica número 2, ¿verdad? La 1, la 2. C, dice, ¿es simétrica? Sí, porque esta curva nunca toca el eje de las X. Aquí, nunca se toca. Aun cuando esta curva pueda llegar al infinito. Se va a prolongar y casi la toca, pero realmente nunca la va a tocar, ¿verdad? Así. ¿De acuerdo? Normalmente, pues no llegamos a los extremos, pero hay veces que nos salen valores bastante grandes. Asintótica, ¿verdad? Ese es, no asienta sobre el eje de las X. Eso lo voy a borrar porque me distorsiona esto. Ahí me quedo. Es simétrica, lo de simétrica no lo había puesto todavía. Simétrica, asintótica, sí. Es simétrica porque tiene desde el centro a la derecha 0.50 de probabilidad y del centro hacia la izquierda el otro 50% de probabilidad. Eso hace que sea simétrica, ¿verdad? Por eso les digo, corten y les va a salir simétrica. Además, hay que dibujarla simétrica. En eso consiste la simetría. Del total de probabilidades, el 50% a la derecha y el 50% a la izquierda. Todas las probabilidades se distribuyen de forma tal que hacia la derecha 1, 2, 3, 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Estos ya no es eje de X, sino que son desviaciones estándar. Esto ya lo habíamos visto, lo vimos casi al inicio del curso. Les dije, miren, este tema es del final del curso, sin embargo, tengo que explicarles así sumeramente en qué consiste la curva normal. ¿Por qué? Porque me sirvió para explicar en ese momento que la curva normal, aunque fuera así, podría sesgarse hacia de derecha a izquierda, o bien podía sesgarse de izquierda
a derecha, dependiendo del coeficiente de sesgo, ¿sí? Si era negativo, si es positivo, o bien, si es negativo, tiene esas características. Entonces, para eso me sirvió en ese momento, pero les dije, este tema va después. Ahora es imprescindible, el tema es necesario para poder continuar el curso. De aquí en adelante nos dedicamos a ver curva normal y vamos a ver un teorema de límite central que nos permite ver el otro tema que ahorita voy a explicar. Pero en este momento nos va a servir para terminar el curso y para continuar con métodos cuantitativos 2. Fundamental controlar esto. Concentración, me falta todavía lo relativo a concentración. Sí. Si la curva, no, si las probabilidades están muy concentradas en el centro, puede hacer que estén concentradas en los extremos, pero también. En el centro, la curva se llama leptocúrtica. Leptocúrtica. Y tiene esta forma. ¿Qué significa eso? Muy concentrada en el centro. En los extremos es poca la concentración que tiene. Eso es una leptocúrtica. Si la concentración de probabilidades en el centro es mediana, que dijimos un alto, ¿no? Muy concentradas o altamente concentradas. Es mediana, entonces se trata de una mesocúrtica. No tan concentrado, ya se disgrega más hacia los extremos.
Y por último, si la curva, no, si las probabilidades se distribuyen escasamente en el centro, se denomina platicúrtica. Es decir, es más plana que la meso, ¿verdad? Aquí hay poca concentración, aquí hay alguna concentración, poca concentración, y también la concentración en los extremos es mayor. ¿Mire? Concentración poca en los extremos, mediana concentración en los extremos, y en el centro, aquí poca y más en los extremos. Eso creo que está en el libro, mis amigos. Ni siquiera es bueno copiarlo porque ahí está, solo la explicación, ¿verdad? En todo caso, y lo anoto así, en todo caso, o sea, siempre, en todo caso, se dibuja de forma general. Esa es la forma general. No vamos a estar haciendo que este platicúrtica y este es mesocúrtica, ni les van a preguntar eso. Simple conocimiento, mis amigos. Aquí están las probabilidades. Los valores de probabilidad. 100%, 50% para acá y 50% hacia el lado izquierdo. La curva normal
en el eje de las X tiene desviaciones estándar. Repaso a lo que ya hablamos. Asintótica. Ahora vengo con el otro elemento que estaba en el organigrama ese que vimos en forma de organigrama. La distribución normal, curva normal. Esto es la curva normal es esta, la que ya vimos. Pero ese organigrama también tiene lo relativo a normal estándar. Mientras que la curva normal estándar cambia las desviaciones es decir, esto a valores estandarizados de Z. Es decir, la curva normal estándar, en lugar de desviaciones, posee valores de Z. ¿Cómo sacamos valores de Z? No los voy a complicar todo. Como adelanto nada más, decimos que es igual a la media de la muestra menos la media de la población entre la desviación estándar. Es decir, trasladamos valores de desviación estándar, los convertimos a valores reales de media de la muestra y media de la población. Eso a través de algún procedimiento que vamos a ver. ¿Sí? Ya vamos a entrar a eso. Entonces, por eso que tiene dos connotaciones. La curva normal propiamente, que es esto, y la curva normal estándar, en donde ya la hacemos aplicable para hacer estimación. El siguiente día vamos a seguir con este tema. Y vamos a ver si logramos entrar a este, pero si no nos da tiempo no hay ningún problema. Eso vamos a entrar 2 clases después a ese tema. Estamos hasta ahí, mis amigos. Déjenme ver si no se me queda nada en mis apuntes de preparación de clase. Ahí estamos, ¿no? X menos media menos una media. Ahí estamos. Eso es todo lo que tengo para hoy, mis amigos. Pasen buena tarde. Nos vemos entre 8, ¿verdad? Así es, licenciado. Así es, licenciado. Muchas gracias. Suerte en sus exámenes, entonces. Buenas tardes, De 8, licenciado.